Hola, soy Isabel Hugo. Quiero compartir con ustedes el milagro que Dios hizo en mi vida de sanidad. A mí me encontraron un tumor en el seno derecho y me hice varios estudios en los cuales todos los doctores coincidían con que era por la forma, por los bordes irregulares, que era un tumor canceroso. En el hospital de la policía, de allí me mandaron inclusive para confirmar, me mandaron a hacer estudios afuera, en este sitio, en la clínica de osteoporosis. También me dijeron que era un tumor que por sus características parecía ser canceroso. Luego no estuve conforme con esto, me hice otro estudio en Solca, donde me volvieron a confirmar lo que ya me habían dicho, que el tumor tenía bordes irregulares y que por las características de los tentáculos que veía era un tumor maligno. Bueno, en realidad el seno no era tanto dolor, a menos que lo apretara, ¿no? Tenía unos ganglios en esta parte de aquí, los cuales sí me dolían cuando tocaba algo, y bajo la axila también me encontraron unos ganglios inflamados, los que me dolían a cualquier movimiento o esfuerzo que hacía. Este tumor me lo encontraron en agosto del año pasado. En realidad yo ya no quise saber nada de seguirme haciendo ni exámenes, ni nada, o sea, no quise nada más. Pasaron 6 meses, una hermana mía viajó y me fue llevando a la clínica de osteoporosis, donde yo tenía la orden para hacerme otros estudios. Me mandó a hacer una mamografía, la mamografía salió lo mismo, o sea, corroboraron lo que ya habían dicho antes, ¿no? Y con urgencia tenían que sacarme una muestra de este tumor, tenían que hacerme una biopsia. Hasta allí llegué. Bueno, yo en realidad sentía mucho miedo, por eso dejé pasar tanto tiempo. Yo pensaba realmente que iba a morir, que no podía dormir. Sobre todo, pues, yo le decía, bueno, Dios mío, ayúdame porque yo quiero seguir viviendo, tengo hijos muy pequeños, no quiero dejar a mi esposo solo. Y bueno, tenía mucho miedo por mis hijos, tenía miedo a operarme, a que me saquen el seno y sobre todo a que, bueno, sabemos todos que el cáncer pues no tiene cura. En muchas ocasiones, cuando estaba sola, lógicamente trataba de que nadie me viera cuando lloraba y pensaba pues que no era así como yo hubiera querido terminar mis días, ¿no? Mi esposo también en una ocasión se quebrantó mucho y lloraba y me decía que él no quería perderme y que por eso él quería acudir a todo lo que fuera necesario. A pesar de que yo ya estaba en los caminos de Dios, no creía en los milagros, no era una persona convencida realmente de que esas cosas se pudieran dar. Inclusive hablaba a otras personas de que Dios puede hacer milagros, pero el rato que me tocó a mí, pues ya fue otra cosa. Mi esposo quería llevarme a un grupo, a un chamán, para que me ayude con lo del tumor. Pero yo en esa ocasión, como ya estaba en las cosas de Dios, le dije que no, que ni aunque dependiera de eso mi vida, no volvería a visitar un grupo de esos, lo cual, bueno, pues fue otra batalla porque él me decía que yo por escuchar, por ir a la iglesia y me lavaban la cabeza, me lavaban el cerebro y no quería hacer lo que era mejor para él, ¿no? El milagro en mi vida sucedió en la iglesia. Justamente para orar y pedir por la sanidad de las personas que estaban allí. Habíamos bastantes personas. Nos pidieron que pasemos al frente y ese rato oraron, me ungieron con aceite. Al mismo tiempo pedí a mi hija, que en ese tiempo tenía 3 años, que tenía otro problema muy grave también, que la ungieran, que también se hiciera una oración por su sanidad. Mi hija
Desde que tenía meses de nacida, tuvo un problema de reflujo en sus vías urinarias. Entonces toda la orina infectada, lo que ella orinaba, pues la mayor parte se le regresaba. No se cerraba una válvula y se le regresaba, y esto le infectaba los riñones. Yo estaba bastante desconsolada, mi esposo también. Tenía terror porque el doctor me había dicho que si yo dejaba de darle un antibiótico, a la niña se llenaban de puro los riñones y ya no había nada que hacer por ella. Llegó un día en que, bueno, el Espíritu Santo me reveló y me dijo que si yo seguía haciendo eso es porque no le creía a Dios. Yo hablé con mi esposo, hablé con mis hijos y le dije que yo iba a tomar la decisión de dejar de darle antibiótico. Porque si yo le creía a Dios, tenía que ser una fe, pero real, ¿no? Mi hijo, que va a cumplir 17 años, me dijo: bueno, mami, a mí me parece una irresponsabilidad terrible de tu parte. ¿Cómo vas a jugar con la vida de mi hermana de esa manera? Yo le dije a mi hijo: pero pasó esto. Me dijo: yo no creo en esas cosas. ¿Cómo puedes creer en algo así? Si el doctor dice que hay que darle antibiótico, pues hay que darle antibiótico hasta que él levante el remedio, ¿no? Pero hablé con mi esposo una noche y me dijo: ¿sabes qué, Isa? Estoy de acuerdo contigo, deja de darle el antibiótico. Bueno, con mucho temor yo dejé de darle el antibiótico, pero todas las noches yo no dormía. Me levantaba, cada hora le tocaba la frente, la tocaba a ella. Le olía, cada vez que orinaba, iba al baño, yo olía su orina. Tenía terror de que vuelva a repetirse esta situación. De eso ya va a ser un año. Mi hija va a cumplir 5 años el próximo mayo. La niña no ha vuelto a tener nuevamente ese reflujo, no ha vuelto a tener esa infección, nunca más le dio la fiebre. Mi hija se curó. La niña me dijo que ya Jesús le había dicho que estaba sanada. Sí, de eso yo le viviré agradeciendo a Dios todos los días de mi vida, porque ya Él curó a mi hija. Y esa es la prueba más grande que yo tengo de que Dios a uno sí le escucha. Me aseguró, me confirmó lo que yo pensaba de que en realidad ese rato fuimos sanadas, porque me abrazó y me dijo: mami, yo ya estoy sana. Y yo le decía a mi hija: ¿por qué dices eso? Y me dice: porque Jesús me dijo que yo estaba sana. Yo en ese momento pensé que eran cosas de niños, ¿no? Que a lo mejor lo que escuchaba repetía y cosas así, pero luego me di cuenta de que no, que en realidad Dios me había curado. Yo sentí el milagro de mi sanidad y de mi hija desde el mismo momento que salí de la iglesia. Dios me dio una tranquilidad, una paz que no sentía, o sea, mi angustia ya no era la misma de antes. A veces las personas me decían: no, pero ¿cómo puedes tomar las cosas tan tranquilamente? Ese rato me ponía a pensar: en realidad puede ser que tengan razón, que estoy tomando las cosas muy deportivamente, pero cuando me preguntaban: ¿y por qué actúas así? Yo les decía: porque a mí me pasó esto y yo sé que Dios a mí me curó. Y me decían que cómo podía yo creer en esas cosas en este tiempo. Pero yo estaba convencida. Pero era tal el ataque de mi familia, de que me decían que me daban a entender de que yo estaba pecando hasta de ignorante. Mi esposo padecía, mis hermanas padecían, mi mamá lloraba todos los días, pero yo estaba tranquila. En realidad esa tranquilidad es lo que me hizo entender de que Dios había hecho el milagro. Bueno, yo quiero agradecerle a Jesús por el milagro que hizo en mi vida. En el momento mismo que me estaba haciendo el eco el doctor, le miraba, le observaba, llamaba a una persona, llamaba a otra. Llegó a estar en VIRATS 4, que es un nivel, ¿no? Antes le decían nivel 4 de peligrosidad del tumor. Y al final, después de tanto mirar y mirar el tumor, porque el tumor quedaba allí, ¿no? Quedó ahí mismo. Me dijo: ¿sabe qué? Le oí que comentó con la otra doctora. Le dijo: voy a ponerle un nivel, digamos así, un nivel 0. Entonces de una me lo bajó a 0 y ese momento yo salí tan feliz del hospital. Me daba
gracias a Dios, cuando yo recibí el milagro con mi familia, una alegría, una felicidad y sobre todo personalmente mi emoción y mi alegría y la fe que acrecentó hacia Dios. A mi esposo le tocó mucho también porque él me decía, bueno, pues Isa, yo creo que el que tiene nuestras vidas en sus manos es Dios y él es el que decide. Y él oraba todos los días también que hiciera un milagro en mi vida. Dios hizo el milagro en mí, eso no fue una casualidad, hizo el milagro en mí. Dios puede cambiar tu vida y así como hizo el milagro en mi hija, en mí, también puede hacerlo en la tuya. Sea cual fuera el problema que tengas de salud, de tu corazón, de tu espíritu, Dios puede sanar todas las áreas de tu vida. Yo siempre cuento el milagro que Dios hizo en mi vida para que la gente vea que realmente Dios mandó a su Hijo no solamente para que muera por nuestros pecados, sino también por nuestras enfermedades. Pero Él hizo el milagro de darnos nuevamente la oportunidad de vivir. Ahora sé que teniendo fe en Él, creyéndole, en realidad hace cosas maravillosas en la vida de uno. Mi promesa es no apartarme de sus caminos. Y bueno, yo creo que no me alcanzará la vida para terminar de agradecerle por todo. Film White House. Productora de televisión. Contáctenos.